Durante el mes de abril de 1942, el almirante Yamamoto, junto a su Estado Mayor, preparó en secreto una de las operaciones más ambiciosas de esta guerra. La ampliación del perímetro defensivo de Japón pasaba por la captura de la base norteamericana en Midway y las islas Aleutianas. Una vez conseguido esto, se forzaría a la flota norteamericana en el Pacífico, al mando del almirante Nimitz, a mantener una batalla decisiva con la flota imperial japonesa. El 5 de mayo, las fuerzas norteamericanas y filipinas, al mando del general Wainwright, que resistían en la base de Corregidor, se rindieron. MacArthur se había trasladado a Australia y el enfrentamiento con las tropas japonesas costó 150.000 vidas. Durante los días 7 y 8 de mayo tuvo lugar la Batalla del Mar del Coral, considerada como el primer enfrentamiento que se disputó exclusivamente con la aviación de los portaaviones. Tanto los aviones norteamericanos como los japoneses se enzarzaron a través del mal tiempo en una serie de ataques que acabaron dañando al portaaviones Shokaku y hundiendo al Lexington, además de ocasionar graves daños al Yorktown, que tuvo que retirarse a Pearl Harbor. Los japoneses perdieron un buen número de aviones y pilotos experimentados, viéndose obligados a renunciar al desembarco en Port Moresby, en Papúa Nueva Guinea. Fue la primera derrota importante para la Armada Imperial y anunciaba el despertar del gigante norteamericano. El 15 de mayo de 1942, los servicios de inteligencia navales interceptaron un mensaje cifrado de los japoneses que contenía una información de gran valor. Se trataba de un plan muy detallado para invadir Midway. Al mismo tiempo, dicho plan se completaba con una simultánea expedición a las septentrionales islas Aleutianas, con el fin de desorientar al mando aliado acerca de las verdaderas intenciones niponas. El plan japonés se basaba en el empleo de 3 fuerzas diferentes. La fuerza de ataque, con el grueso de portaaviones, actuaría directamente sobre Midway. La fuerza de apoyo, constituida por la mayoría de los grandes acorazados, seguiría a la primera unas 200 millas de distancia. La fuerza de ocupación quedaba encargada del desembarco en Midway. El día 1 de junio de 1942, en Europa, la RAF inglesa lanzó un ataque masivo con 1000 bombarderos sobre las zonas industriales alemanas concentradas en Essen y en Ruhr. El día 3 de junio de 1942, las tropas japonesas ocuparon sin oposición las islas Attu y Kiska en las Aleutianas. El grueso de la flota imperial de Yamamoto fue descubierta por un avión de reconocimiento Catalina a 500 millas al suroeste de Midway, mientras que la flota del almirante Nimitz, alertada de los acontecimientos, se concentró a unas 350 millas al noroeste de la isla. El 4 de junio de 1942, al amanecer, comenzó la batalla de Midway. La primera oleada de aviones japoneses, compuesta por bombarderos y cazas cero, se enfrentaron a los F-4 Grumman Wildcat norteamericanos, a los que ocasionaron un número elevado de pérdidas. Este primer ataque destrozó parte de las instalaciones de la isla, aunque los B-17 habían despegado rumbo al oeste buscando al grueso de la flota imperial. El Grumman era un avión con unas prestaciones inferiores a las de los Zero japoneses. Habían participado en la guerra por primera vez en la defensa de la isla de Wake, siendo posteriormente adoptados como caza estándar por la Armada norteamericana. De fuerte estructura, soportaba muy bien los ataques enemigos. Monoplaza, equipado con 6 ametralladoras sobre las alas, necesitaba que lo volaran pilotos muy experimentados en el combate. Participó en la mayoría de las batallas aéreas del Pacífico.
Tanto Yamamoto como el vicealmirante Nagumo tenían dudas sobre la situación exacta de la flota norteamericana, por lo que los aviones que componían la segunda oleada habían sido equipados con torpedos. Los aparatos japoneses que formaron parte del primer ataque comunicaron que las instalaciones de Midway necesitaban un nuevo bombardeo para ser totalmente destruidas. La tensión se apoderó del centro de mando japonés y Nagumo asumió la responsabilidad de ordenar el cambio de armamento en los aparatos que permanecían en las cubiertas de los portaaviones. Mientras se realizaba el trasvase de armamento a los aviones nipones, los buques y aparatos norteamericanos hicieron su aparición en el horizonte, lo que obligó a los cazas japoneses a despegar, dejando parte de la munición sobre las cubiertas de los barcos. La acción coordinada de los bombarderos B-17, lanzando sus bombas desde 1000 metros con gran precisión, y de los bombarderos en picado Douglas SBD-3, que formaban parte de las fuerzas de ataque de los portaaviones Enterprise y Yorktown, destrozaron las cubiertas de los barcos nipones repletas de aviones que trataban de cambiar su armamento. El Akagi, el Kaga y el Soryu fueron víctimas del fuego enemigo y de la explosión de su propia munición mal estivada. El Iryu, el otro gran portaaviones de la Armada Imperial, lanzó a sus aviones en un ataque a la desesperada sobre los buques norteamericanos, logrando ocasionar graves averías en el Yorktown. El 5 de junio, los SB-3 del Enterprise y del Hornet se lanzaron sobre el portaaviones japonés, alcanzándole en 4 ocasiones. Yamamoto ordenó a sus barcos que lo remataran. El contraalmirante Yamaguchi, jefe de la división de portaaviones nipona, que se encontraba en el buque, se hundió con él. La flota de Nagumo perdió 4 portaaviones, 2 cruceros pesados y 3 destructores, además de 275 aviones y 4.800 hombres. Los norteamericanos sufrieron la pérdida de 132 aviones y la del portaaviones Yorktown. La batalla de Midway puso fin a la etapa de supremacía japonesa en el teatro de operaciones del Pacífico. Tras la derrota, el mando imperial abandonó los planes de invadir Australia, consciente de que la guerra había cambiado de signo y que la iniciativa correspondía a Estados Unidos. Sus ambiciones se limitaban a mantener el dominio de Nueva Guinea, y aunque muy mermado, seguían confiando en su poderío aéreo, basado en los mismos tipos de caza con los que habían iniciado la guerra, los Zero y los Nakajima 43. Sin embargo, la industria norteamericana no cesó de fabricar nuevos modelos de aviones. Uno de ellos fue el B-26 Marauder, bombardero medio de ala alta. Solamente lo volaban los pilotos más experimentados, sobre todo cuando era necesario realizar la aproximación de aterrizaje con un solo motor. El prototipo del Marauder realizó su primer vuelo a finales del año 1940. Su diseño fue tan prometedor que se llegaron a construir más de 5.000 unidades. Comenzó sus misiones de combate en el Pacífico, bombardeando Rabaul y participando en la batalla de Midway. Posteriormente, pasó a operar en Europa, principalmente en Inglaterra y el Mediterráneo.
Su armamento estaba compuesto por 5 ametralladoras de 12,7 milímetros y podía transportar hasta 2.500 kilos de bombas o torpedos. Iba equipado con 2 motores de 2.000 caballos. Realizando sus bombardeos a altitudes intermedias, entre los 3.000 y 5.000 metros, el Marauder fue uno de los aviones aliados con menor porcentaje de pérdidas. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los Marauder habían efectuado más de 110.000 salidas y lanzado más de 150.000 toneladas de bombas. Sus pilotos fueron británicos, franceses de la Francia Libre, australianos, surafricanos, canadienses y norteamericanos. Uno de los mejores cazas pesados que dio la industria norteamericana de esa época fue el P-47 Thunderbolt. Las primeras unidades aparecieron en marzo de 1942. Equipado con un motor radial Pratt Whitney de 2.500 caballos de potencia, llegaba a alcanzar 600 km por hora. Monomotor, incorporaba 8 ametralladoras y podía transportar 1.000 kilos de bombas. Con un peso máximo al despegue de 8.000 kilos, superaba un techo de 12.000 metros y tenía una autonomía de 3.500 kilómetros siempre que usara los depósitos lanzables. Aunque era un excelente avión desde su salida de fábrica, a lo largo de su proceso de producción fue recibiendo diversas mejoras, cada una de las cuales incrementaba alguna de sus características, tales como la potencia, su maniobrabilidad o su alcance. A medida que la guerra avanzaba, el Thunderbolt o U, tal y como era conocido por sus pilotos, continuaba ganando en reputación como un avión fiable y duro en combate, capaz de salir de situaciones realmente peligrosas. Llegó a realizar más de 2 millones de horas de vuelo durante la guerra. En el frente del Mediterráneo, en la primavera de 1942, y después de varios intentos, el portaaviones de la Royal Navy, Eagle, consiguió desembarcar 20 Spitfire en la isla de Malta. Posteriormente, el Wasp suministró otros 50 aparatos más. Todos ellos fueron destruidos en tierra por los bombardeos y ataques de la Luftwaffe. Más tarde, los 2 portaaviones regresaron cargados de cazabombarderos Curtiss P-40, con capacidad para transportar hasta 250 kilos de bombas, que rápidamente entraron en acción, derribando 20 aviones alemanes. El Curtiss P-40 fue el caza que más tiempo prestó servicio en operaciones durante la Segunda Guerra Mundial. Participó en numerosos frentes de combate, en el norte de África, en el Pacífico y en el frente ruso. Aunque a veces era sobrepasado por sus adversarios en maniobrabilidad, velocidad o régimen de ascenso, los primeros modelos de P-40 adquirieron la reputación de ser un avión muy duro combatiendo desde finales de los años 30, cuando fueron usados por los Tigres voladores en la guerra chino-japonesa. La ayuda norteamericana a China había sido a través de un contingente de pilotos voluntarios y aviones P-40, que pasaron a formar parte de la Fuerza Aérea China. 3 de estos escuadrones fueron trasladados a Kunming, en territorio chino, con el fin de proteger la carretera de Birmania, la única vía terrestre que enlazaba este país con China. A finales de 1941, los Tigres voladores recibieron su bautismo de fuego, infligiendo graves pérdidas a los bombarderos japoneses cuando estos atacaron Kunming. Fueron duros meses de lucha para los pilotos sin nombre, como se les conocía, puesto que si caían en combate no eran reconocidos como soldados norteamericanos. Las adversas condiciones en que volaban, la falta de repuestos y de relevo en las tripulaciones, no impidieron que se consiguiera un gran récord de victoria sobre el enemigo. 290 aviones japoneses fueron derribados, con unas pérdidas de 12 pilotos muertos en acción o desaparecidos.
Después del bombardeo de Pearl Harbor, los Tigres voladores fueron disueltos y pasaron a formar parte de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. En los inicios del verano de 1942, la llegada a la isla de Malta de los Spitfire y Hurricane fue ininterrumpida hasta el 11 de julio, día en que un submarino alemán hundió al portaaviones Eagle. En ese momento el número de aviones británicos en la isla superaba los 200 y los ataques alemanes continuaban sin cesar. En el frente africano, Rommel contraatacó para recuperar el terreno perdido. Los aviones aliados respondieron con todas las unidades disponibles a los ataques de los Stuka, consiguiendo derribar a un buen número de ellos. El 20 de junio de 1942 lanzó a los blindados alemanes junto a los 109 y los Stuka en un asalto combinado contra Tobruk, consiguiendo romper en pocas horas las defensas de la guarnición y reteniendo a 30.000 prisioneros. El octavo ejército aliado se vio obligado a retroceder hasta el Alamein, muy cerca de la frontera egipcia. Después de casi 2 años de lucha, Joachim Marseille se había anotado el derribo de 160 aviones aliados. Rápidamente, la propaganda alemana lo convirtió en un héroe con el sobrenombre de la Estrella de África. Sus excepcionales cualidades de piloto y su frialdad para el combate aéreo dejaron asombrados a todos los pilotos que intervinieron en los combates. El 30 de septiembre de 1942 murió al incendiarse su avión en una misión rutinaria de escolta. Había cumplido uno de sus grandes deseos, el que ningún piloto aliado lo derribara. En octubre de 1942, en los Estados Unidos, se continuaba con la investigación de los motores a reacción. El Bell Aircraft 27, conocido más tarde como el P-59 Aira Comet, iba provisto de 2 turborreactores. Las pruebas del prototipo del que fue el primer vuelo a reacción de un avión americano se llevaron a cabo en el desierto de California. Sus prestaciones no fueron las esperadas, por lo que solamente se fabricaron 66 unidades. El 23 de octubre de ese mismo año comenzó la contraofensiva aliada en el norte de África, con la batalla del Alamein. Las tropas bajo el mando del mariscal Montgomery obligaron a Rommel a retroceder, abandonando todas las posiciones ocupadas hasta Alejandría. El 8 de noviembre de 1942, una gigantesca fuerza compuesta por 100.000 hombres desembarcó en las playas de Marruecos y Argelia bajo el nombre de Operación Antorcha. En la isla de Malta, en noviembre de 1942, y durante una semana, la Luftwaffe sometió a la isla a bombardeos continuos durante 24 horas, encontrando una fuerte resistencia por parte de los británicos. En diciembre, el alto estado alemán se vio obligado a retirar las unidades de la Luftwaffe, por ser necesarias en otros frentes. La importante zona del Canal de Suez quedó libre de peligro y la derrota del Alamein significó, hasta ese momento, la primera en importancia para las tropas alemanas. El control del Mediterráneo por parte de los aliados hizo que las fuerzas del eje se encontraran con grandes dificultades en el abastecimiento de suministros. Cerca de la ciudad de Túnez despegaron los lentos Ju-52 escoltados por los Messerschmitt 109 hacia el aeródromo siciliano, que se hallaba a unos 100 kilómetros de distancia, en una misión de repliegue de las fuerzas del eje hacia esa isla.
Los cazas aliados estaban al acecho y no quisieron dejar escapar esta ocasión. En cuanto los tuvieron a la vista, se lanzaron sobre ellos. Los P-40 lucharon denodadamente contra los 109. Los aparatos aliados habían esperado con ansia este encuentro y después de deshacerse de los cazas, atacaron sin piedad a los lentos y desprotegidos Junkers. Fueron destruidos 58 Ju-52 de transporte y 18 cazas ME-109. Además de aprovechar la victoria en el aire, los aliados también tomaron posesión de todas las instalaciones y aeródromos que habían abandonado los alemanes en el norte de África. El Afrika Korps resistió mientras abandonaba Túnez. El ejército del general Montgomery, en su hostigamiento a los alemanes, solicitó apoyo táctico aéreo para las operaciones de ataque. El 28 de noviembre de 1942, miles de paracaidistas británicos fueron lanzados sobre las inmediaciones de Bizerta, a 30 kilómetros de Túnez. Se realizaron más de 1000 incursiones diarias, rematando el éxito que anteriormente se había tenido en Egipto con la derrota de Rommel en el Alamein. La debilidad del Tercer Reich era evidente. La superioridad aérea y de medios terrestres de los aliados era manifiesta, tanto en tanques como en infantería. Tan solo 6 meses después del desembarco en el norte de África, se podía contar 250.000 de prisioneros alemanes e italianos de las unidades blindadas y motorizadas del Afrika Korps. En palabras de Churchill, había comenzado el principio del fin. Los aliados siguieron aportando aviones de distintos tipos al frente ruso. En noviembre de 1942, una parte importante de ellos fueron los P-39 Aira Cobra, que en ese momento eran parte de los cazas estándar en las fuerzas aéreas norteamericanas, aunque no con muy buen resultado. El P-39 era un avión que poseía una buena autonomía, con tren triciclo que les permitía aterrizar en cualquier parte. Los soviéticos lo utilizaron para entrenamiento y en misiones de apoyo a tierra, con una mejor adaptación para el combate, añadiéndole un nuevo blindaje y un par de cañones, lo que le proporcionó una gran capacidad de resistencia. Stalin aceleró al máximo la producción de la industria aeronáutica, que comenzó a dar sus frutos con nuevos modelos, tales como el Lavokin 5, que demostró ser bastante más rápido que el Messerschmitt 109, y el Yakolev 7B. Hitler había decidido dividir sus tropas entre el norte y el sur del territorio soviético y posponer el ataque a Moscú. El avance hacia el Volga de los alemanes provocó la entrada y destrucción de Stalingrado, convirtiéndose la ciudad en una ratonera para ambos ejércitos. Las tropas soviéticas, al mando del general Zhukov, lanzaron una contraofensiva para recuperar la ciudad. A los miles de soldados y tanques les acompañaron 1.200 aviones a lo largo de un frente de 400 kilómetros. La Luftwaffe, que había perdido más de 500 aviones, encontró grandes dificultades a causa del mal tiempo para conseguir establecer un puente aéreo y poder aprovisionar al sexto ejército alemán. En la mayoría de los casos, los Ju-52 y los Heinkel 111 tuvieron que lanzar las mercancías desde el aire. En estas operaciones también participaron los Ju-290A, un avión de reconocimiento de largo alcance que normalmente actuaba sobre el Atlántico. Fueron modificados para su uso en misiones especiales de transporte y equipados con 2 cañones y 2 ametralladoras.
Alcanzaba un techo de servicio de 6.000 metros con una planta de potencia de 4 motores de 1.700 caballos. El prototipo del Ju-290 fue diseñado para ser utilizado como transporte personal de Hitler. Algunos de los modelos posteriores llegó a tener capacidad para transportar hasta 50 pasajeros. A finales de 1942, la ofensiva soviética evitó la llegada de refuerzos a las tropas alemanas que se encontraban en Stalingrado. El mal tiempo y la escasez de suministros hicieron que el general von Paulus propusiera a Hitler abandonar la ciudad. Este le ordenó que tanto él como el Sexto Ejército resistieran hasta la muerte. En el frente del Pacífico, los aviones aliados de reconocimiento patrullaban continuamente en busca de los convoyes japoneses. El 6 de enero de 1943, 90 aviones y 3 acorazados de la Fuerza Imperial fueron abatidos por los cazas aliados cuando transportaban tropas y suministros hacia Papúa Nueva Guinea. Las tropas del general MacArthur, que habían iniciado la contraofensiva, consiguieron expulsar de Guadalcanal a los japoneses, mientras que los ataques de los P-39 Aira Cobra y los F-4 Corsair anulaban cualquier posibilidad de que las fuerzas niponas pudieran llegar a Port Moresby, donde pretendían usar su aeródromo. El control aéreo y naval obligó a los japoneses a abandonar la isla. El F-4 Corsair fue el caza norteamericano del que más unidades se fabricaron. A principios de 1943 inició su participación en la Guerra del Pacífico en operaciones de combate y ataque contra la aviación y flota imperial japonesa. Llevaba incorporado un motor de 2.000 caballos y su construcción era muy parecida al Stuka alemán. Fue el último avión de caza norteamericano con motor a pistón. Su característica ala invertida, tipo gaviota, le proporcionaba una menor resistencia al aire y le permitía incorporar un pequeño tren de aterrizaje. Las alas se plegaban directamente sobre la cabina, ahorrando espacio y permitiendo que se pudiera duplicar el número de aparatos transportados en portaaviones. Pero debido a sus problemas en los aterrizajes, tuvo que realizar la mayoría de las misiones desde bases en tierra. Era conocido por los japoneses con el apodo de Muerte Silbante, por el sonido que emitía en el picado. Fue el avión que más derribos se anotó en la Guerra del Pacífico. El Estado Mayor Conjunto de los aliados diseñó un plan para conseguir la supremacía aérea en Europa a base de 3 frentes de actuación. Primero, someter a la Luftwaffe a un continuo acoso. Segundo, atacar los puntos estratégicos del Tercer Reich. Tercero, destrucción de los aeródromos y vías de comunicación situados en los países de la zona norte de Europa. El concepto de bombardeo estratégico estaba considerado, tanto por los alemanes como por los aliados, como la mejor opción para ganar la guerra. Después de la batalla de Inglaterra, los estados mayores de ambos ejércitos se dieron cuenta de que los resultados de estos bombardeos no eran los esperados, pues a la enorme destrucción que provocaban se le sumaba el hecho, contrariamente a lo que se pensaba, de que servían para aumentar tanto la moral de victoria de las poblaciones como su capacidad industrial.
Los bombarderos norteamericanos, al igual que los ingleses, en sus operaciones sobre la Europa ocupada, se encontraron con la enorme capacidad destructiva de la artillería alemana y su fuerza aérea, lo que provocó una guerra paralela en el uso de nuevas tecnologías, con el fin de seleccionar mejor los objetivos y evitar el número tan elevado de pérdidas en aparatos y vidas humanas que se venían produciendo. A principios de 1943, entre los ejércitos contendientes y solo en tripulaciones aéreas se contabilizaban más de 150.000 bajas. Esta situación provocó a lo largo de la contienda que muchos mandos se cuestionaran este tipo de estrategia bélica, siendo más partidarios de un planteamiento integrado de las fuerzas aéreas y terrestres. El 30 de enero de 1943 se iniciaron los bombardeos diurnos sobre Berlín. Los aviones norteamericanos comenzaron a sufrir gran número de pérdidas al no ir escoltados por los cazas. Esta situación se podría haber evitado, o al menos reducido, si el mando aliado hubiese incorporado como escolta de los bombarderos B-17 a los cazas P-51 Mustang. El P-51 Mustang norteamericano había sido fabricado a petición de los ingleses, que necesitaban un caza rápido. Su primer vuelo lo había realizado el 1 de mayo de 1941, donde se observaron sus excelentes prestaciones para el vuelo a baja cota. Diseñado por un grupo de jóvenes ingenieros norteamericanos, en los modelos iniciales su gran problema fue la escasa potencia del motor, lo que le convirtió en un caza de calidad media. Posteriormente se adaptó el diseño para instalarle un motor Rolls-Merlin, lo que hizo que se convirtiera en un avión de primera línea, llegando a alcanzar velocidades de hasta 700 km/h. Tenía un techo de servicio de 13.000 metros. Su armamento lo componían 6 ametralladoras de 12,7 milímetros y podía transportar hasta 1.000 kilos de bombas o cohetes. De haber conseguido estas prestaciones anteriormente, los bombarderos aliados se hubieran podido agrupar en torno a estos cazas. En Alemania comenzaron las protestas estudiantiles contra el régimen de Hitler, y este ordenó que los promotores de las manifestaciones fueran arrestados y decapitados. El 2 de febrero de 1943, en el frente oriental, el mariscal del Tercer Reich, von Paulus, se rindió ante la situación que vivían sus tropas en Stalingrado. La presión de las tropas soviéticas y la falta de suministros que la Luftwaffe no conseguía hacer llegar destruyeron la moral de los soldados alemanes. «Dios apoya al enemigo», dijo Hitler, aunque algunos de sus generales empezaban a dudar de sus facultades mentales. En todos los frentes, tanto los alemanes como los japoneses cedían terreno ante la fortaleza militar que los países aliados alcanzaron. Los bombarderos Avro Lancaster, con base en Malta, atacaban a las tropas del eje que intentaban llegar como refuerzos al norte de África. El 5 de marzo de 1943 se incorporaron a la RAF los primeros Gloster Meteor, impulsados por 2 turborreactores, pero su entrada en la guerra fue poco efectiva. Aunque su presencia quedó relegada a un segundo plano debido a la capacidad del Avro Lancaster, los bombarderos pesados Halifax B-3 llegaron a desarrollar un papel decisivo en los bombardeos nocturnos sobre Alemania. Fue el primer avión de la RAF equipado con el sistema de bombardeo por radar. Con una planta de potencia de 4 motores Bristol de 1.700 caballos, llevaba un armamento compuesto por 6 ametralladoras de 12,7 milímetros, teniendo capacidad para cargar 6.000 kilos de bombas. Alcanzaba un techo de servicio de 8.000 metros y una autonomía de 3.500 kilómetros. Algunos de los modelos fueron utilizados para transporte y remolque de planeadores.
En Birmania se emprendió la primera Operación Chindit, tropas reclutadas entre las poblaciones autóctonas bajo influencia británica con la intención de aislar a los soldados japoneses. Durante 2 meses los Chindit, expertos en la lucha en la jungla, tuvieron que recibir todas las provisiones por vía aérea con unidades de Vickers Wellington, pertenecientes al mando de transporte situado en Mysore, India. En el frente del Pacífico, el día 7 de abril de 1943, varios escuadrones de Cero atacaron a parte de la flota norteamericana situada frente a Guadalcanal y Nueva Guinea. Posteriormente lo hicieron contra el aeródromo de Port Moresby. Las tropas y aviones aliados consiguieron detener los ataques en la que los japoneses conquistaron poco terreno a costa de muchas bajas. Ante las diferencias que mantenía con su gobierno, Isoroku Yamamoto, comandante en jefe de la flota imperial, cedió su cargo al almirante Minichi Koga. El 18 de abril de 1943, Yamamoto se trasladaba desde su buque insignia, el Yamato, hasta las Islas Salomón, para realizar una visita de inspección. Los servicios de información norteamericanos conocían el viaje y el alto mando aliado ordenó que 18 P-38 Lightning, con base en Guadalcanal, despegaran en su busca. A las 8:30 avistaron el avión de transporte Mitsubishi G4M del almirante y sus cazas de escolta, a la altura de la isla de Bougainville. Los P-38, en una de sus típicas maniobras de ascenso y descenso, atacaron a los aviones japoneses que fueron destrozados en pocos minutos. La muerte de Yamamoto supuso un fuerte golpe en la moral del ejército japonés. El 12 de mayo de 1943, Churchill y Roosevelt mantuvieron una reunión en Washington en donde acordaron la invasión aliada de Europa por el norte de Francia y decidieron intensificar los bombardeos sobre Alemania. Esto ocasionó que poco tiempo después los Avro-Lancaster destrozaran con sus bombas las presas de los ríos Eder y Mone, principales fuentes de electricidad y agua de la zona industrial alemana del Ruhr. Las fuerzas aéreas aliadas, a través del enorme esfuerzo industrial de Inglaterra y Estados Unidos, habían conseguido aumentar considerablemente el número de aviones de caza y bombarderos, utilizándolos en todos los frentes de batalla. A primeros de junio de 1943, y antes de la invasión de la isla de Sicilia, los bombarderos torpederos británicos Albacore, junto a los rápidos bombarderos de Havilland Mosquito, arrasaron la estratégica isla italiana de Pantelleria. El Mosquito fue un avión diseñado para realizar misiones de bombardeo diurno. Su gran velocidad hizo que algunos de sus modelos acabaran como caza nocturno. Su prototipo había realizado el primer vuelo en noviembre de 1940, pero no fue hasta 1943 cuando la producción se orientó hacia los modelos de alta cota. Propulsado por motores Merlin y equipado con un armamento de 4 cañones y 4 ametralladoras, con un techo de servicio de 10.000 metros, llegó a realizar misiones en todos los frentes, siendo el avión encargado de la destrucción de los cuarteles generales de la Gestapo y las rampas de lanzamiento de las bombas volantes V1. La maravilla de madera, tal y como era conocido el Mosquito, fue uno de los aviones ingleses de mayor éxito. En las versiones de bombardero llegó a equipar 38 escuadrones de la RAF y la versión caza, que sustituyó a los Bristol Beaufighter en las misiones nocturnas, consiguió derribar a más de 600 aviones alemanes. A partir de junio de 1943, las fuerzas aéreas británicas y norteamericanas emprendieron la denominada Operación Point Blank. La ofensiva consistía en ataques sobre las fábricas alemanas de construcción de aviones mediante el sistema Pathfinder, que marcaba los objetivos a través del radar.
Entre otros, estas misiones fueron realizadas por los de Havilland Mosquito, actuando como aviones guía. Con este método se podía localizar los objetivos a través de las nubes y los bombarderos desde una altitud de 11.000 metros lanzaban su carga sobre estos con gran precisión. El 9 de julio de 1943, los aliados comenzaron los asaltos aerotransportados con aviones Albemarle 41 sobre Sicilia y Cerdeña. Las primeras horas de las operaciones fueron un auténtico caos, debido a la falta de coordinación de las tropas. A los soldados mandados por los generales Montgomery y Patton se sumaron miles de paracaidistas norteamericanos que consiguieron frenar a la división Goering de Panzer, que intentaba abortar los desembarcos en las costas de Gela y Licata. El 19 de julio, mientras Mussolini y Hitler mantenían una reunión en el norte de Italia, los aviones aliados lanzaron el primero de los bombardeos sobre Roma. Una semana más tarde, el dictador italiano fue depuesto por el Consejo Fascista y arrestado. El almirante Pietro Badoglio se hizo cargo del gobierno, que buscó inmediatamente negociar la paz con los aliados, aunque las tropas alemanas ocupaban la mitad del país. Los aviones aliados continuaban sus misiones sobre Alemania. Hamburgo se vio sometida a bombardeos masivos durante varias noches, lo que provocó el incendio de toda la ciudad, muriendo 60.000 personas. Desde el comienzo de la guerra, la necesidad de combustible ocasionó que las refinerías alemanas y la de los países ocupados incrementaran notablemente la producción nacional de combustible. En 1943, esta ascendía a 8 millones de toneladas en total, sumando las que procedían de las zonas petrolíferas de Rumanía y Hungría. Los primeros atisbos del interés aliado por los objetivos de la industria del combustible alemana se pusieron de manifiesto en junio de 1942 con el ataque de 13 aparatos B-24 Liberator que despegaron del norte de África con la misión de bombardear las refinerías de petróleo de Ploesti, en Rumanía. Consiguieron regresar sin pérdida alguna, tras un vuelo de ida y vuelta de 3.000 kilómetros. El 1 de agosto de 1943 se puso en marcha la operación Tidal Wave, preparada por la Fuerza Aérea Norteamericana contra las refinerías de Ploesti, con el fin de estrangular definitivamente el suministro de petróleo a las tropas nazis del frente occidental. El plan contaba con el visto bueno del presidente Roosevelt y consistía en realizar una serie de bombardeos a baja altura. Los aliados construyeron en el desierto del norte de África una réplica de la refinería de Ploesti, en donde estuvieron ensayando meticulosamente todos los aspectos de la operación, que para algunos mandos resultaba muy arriesgada, dado los antecedentes que existían y el aumento de los refuerzos alemanes que se habían concentrado en las instalaciones. Terminados los entrenamientos, 178 aparatos B-24 Liberator norteamericanos con base en Bengasi, Libia, despegaron ese día formando 5 escuadrillas. En sus inicios la operación comenzó con grandes dificultades, pues uno de los aviones se estrelló al despegar. Sobrevolando Grecia, el aparato guía sufrió una avería y se precipitó al mar. Un segundo avión que debía desempeñar esa función trató de socorrer a los supervivientes y en la maniobra perdió parte de un ala, lo que le obligó a regresar a la base. Los pilotos de los B-24 se encontraron sin un jefe de ruta y bajo la orden de no comunicarse por radio, por lo que sufrieron un gran retraso en alcanzar los objetivos. El mando alemán, al frente de las tropas que custodiaban las refinerías, había ordenado colocar alrededor de las mismas miles de generadores de espeso humo negro que hacían prácticamente invisible desde el aire la situación de las mismas.
Los aviones norteamericanos se lanzaron a descargar sus bombas desordenadamente debido a las muchas dificultades que encontraron en localizar los objetivos a través de los visores instalados en los aparatos. 54 de ellos fueron derribados por el fuego antiaéreo alemán y 55 quedaron con fuertes averías. De los 90 aviones que consiguieron volver a la base de Bengasi, tan solo 30 de ellos se encontraban en condiciones de volver a volar. Los resultados de la operación fueron más bien escasos, dado que las refinerías prácticamente mantuvieron su producción al 100%. El 13 de agosto de 1943 se produjo la primera conferencia de Quebec en Canadá. Churchill y Roosevelt establecieron las bases de la futura Operación Overlord, el plan propuesto por Sir Frederick Morgan, que contemplaba la invasión del norte de Francia a través del Canal de la Mancha, quedando programada en principio para el 1 de mayo de 1944. El 17 de agosto de 1943, las fábricas de cohetes V-1 y V-2 de Peenemünde fueron atacadas por 600 bombarderos británicos, mientras que 250 bombarderos norteamericanos destruyeron las fábricas de rodamiento en Schweinfurt y Regensburg. En el frente del Pacífico, las tropas aliadas continuaron tomando puntos estratégicos japoneses. El aeropuerto de Munda, en Nueva Georgia, Lae y Salamaua, en Papúa Nueva Guinea, fueron conquistados en los primeros días de septiembre de 1943. En octubre, los B-17 norteamericanos lanzaron un segundo ataque sobre las fábricas de rodamiento de Schweinfurt. Las pérdidas tan enormes de aviones provocaron que el alto mando aliado suspendiera las operaciones hasta conseguir que los bombarderos pudieran llevar escolta con cazas que tuvieran una larga autonomía. Durante los últimos días del mes de noviembre se reunieron en El Cairo Churchill, Roosevelt y el líder chino Chiang Kai-shek para analizar la situación en el Extremo Oriente y el Pacífico. Más tarde, en Teherán, los dos líderes occidentales y Stalin analizaron la apertura de un nuevo frente europeo. Roosevelt les anunció su intención de nombrar al general Dwight Eisenhower como comandante supremo de las tropas aliadas. Después de los intensos bombardeos a que fueron sometidas las fábricas alemanas durante el año 1943, volvieron con tenacidad teutónica a rehacerse, llegando en poco tiempo a duplicar sus líneas de producción. El mariscal del aire alemán, Hermann Göring, dedicó todos sus esfuerzos a potenciar la Luftwaffe. La construcción de armamento y sobre todo de aviones creció espectacularmente, alcanzando la meta propuesta de terminar un avión preparado para el combate cada 15 minutos. Uno de los modelos de bombarderos pesado que más modificaciones sufrió fue el Heinkel 177 Greif. En el otoño de 1943, la Luftwaffe puso grandes esperanzas en las posibilidades de este cuatrimotor con motores acoplados de 2 en 2. Alcanzaba un techo de servicio de 8.000 metros y su armamento estaba compuesto por 3 ametralladoras y 2 cañones, pudiendo transportar 6.000 kilos de bombas. Aunque había entrado en combate en 1942 en misiones sobre Inglaterra, el Heinkel 177 sufrió una serie de modificaciones que le llevaron a poder actuar plenamente a finales de 1943 en los frentes soviéticos y en el Mediterráneo. Fue el único cuatrimotor diseñado por los alemanes para realizar bombardeo estratégico. El diseño con los motores juntos le proporcionaba una imagen de bimotor, pero le ocasionó graves problemas al incendiarse con gran facilidad.
Hitler y su maquinaria militar habían requisado todo el potencial humano e industrial de los 12 países que habían invadido. Eisenhower, consciente del gran peligro que representaba este poderío industrial, consideró como objetivo prioritario la destrucción de las fábricas productoras de material de guerra, tanto en Alemania como en Polonia o cualquier otro país ocupado por los nazis. Las tropas aliadas buscaban hundir la economía y eliminar la capacidad de producción armamentística alemana en el menor tiempo posible, con la esperanza de que ello provocaría la rendición nazi. Nada más lejos en la mente de Hitler.